¿Listo? Ahora sí. Las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de Versalles se abrieron de par en par. El sonido poderoso de los órganos llegó hasta la apretada muchedumbre. Con la cruz al frente, la procesión hizo acto de presencia, en un orden estrictamente dispuesto por la etiqueta. Abrían marcha, en hilera interminable, cientos de hombres vestidos con modesto traje negro y pequeño tricornio. Después, mucho más elegantes, los nobles iban de seda negra y blanca, adornada de oro, y sombrero levantado, estremecido de plumas. Enseguida, un reducido grupo tornasolado de obispos con sus mantos violáceos y cardenales de capa púrpura, seguidos de dos largas filas de sacerdotes en simple sotana. Todos, sin excepción, llevaban un cirio en la mano derecha. Bajo el palio de tejido de oro, Monseñor el arzobispo de París llevaba el Santísimo en una custodia que brillaba como el sol. E inmediatamente detrás, rodeado de todos los príncipes, de la sangre, de la reina, las princesas y los altos dignatarios de las órdenes de caballería, el rey, que vestía la gran capa azul con flores de lis, propia de la consagración. Más de una hora necesitó el lento cortejo para llegar a su término, la iglesia de San Luis. Y a lo largo del itinerario apenas había una fachada en la que no pendieran reposteros de alto liso. En las aceras se apiñaba una inmensa multitud, contenida por un interrumpido cordón de suizos y guardas franceses. Era la mañana del 4 de mayo de 1789. Los tres estamentos del cristianísimo reino iban a asistir a una misa del Espíritu Santo para que Dios iluminara los trabajos de la asamblea que se inauguraría al día siguiente. De esta manera, por un acto religioso, mediante una ceremonia católica, comenzaba la crisis revolucionaria, que tan duramente iba a sacudir en los siguientes años a la Iglesia de Francia, hasta el punto de parecer que la destruiría para siempre. Pero ¿quién podría presentir tan negro porvenir en aquella hora de Fausto? ¿Quién iba a pensar que la reunión de los Estados Generales, convocados para salvar a Francia de la ruina, inauguraría un drama y abriría, en frase de José de Maistre, una época de la historia? Así comenzó la Revolución Francesa, con una misa, con una ceremonia solemnísima. Así comenzó la revolución contra la Iglesia, la revolución que buscó destruir a la Iglesia, destruir la religión católica. Entonces, vamos a rápidamente a presentar la idea general que se tiene de la Revolución Francesa, que es una cosa buena, ¿no? Uno escucha, hace poco habló el ministro Schwarzenegger, que es de desregulación, no sé cómo se llama, renovación, una cosa así, y hablaba de la Revolución Francesa como la gran cosa, ¿no? Que es lo que el común de la gente cree, que es el inicio de una época de libertad. Acá tenemos a la reina de la libertad entronizada, donde la gente, el pueblo, finalmente, consciente de sus derechos, se levanta contra los que los oprimían, ¿no? Eran tres estados, el clero, la nobleza y el tercer estado, ¿no? Todos los demás. Entonces, eran dos que oprimían a uno, el clero y la nobleza que oprimían al tercer estado. Y finalmente, con esta Revolución Francesa, se levanta, reclama sus derechos y se inicia así una nueva época. ¿Ven? El tercer estado se despierta y se rebela contra el clero y la nobleza, ¿no? El pueblo en asamblea
proclama sus derechos contra el rey absolutista que se opone, este es Luis XVI. El pueblo persevera en el reclamo de sus derechos. Finalmente se alza en armas, toma la Bastilla, proclama libertad, igualdad, fraternidad y se inicia una nueva época de derechos para todos, donde todos somos iguales, donde se declaran los derechos del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la Revolución Francesa da comienzo a una época de luz, de esclarecimiento y de prosperidad y bonanza para todos, donde ya no hay más privilegios, donde ya no hay más opresión, ¿no? Ese es el mito de la revolución. La verdad es que la Revolución Francesa fue una revolución contra la religión, contra la iglesia, contra el altar y el trono. Y lo que buscó fue derrumbar el orden de cosas que había hasta ese entonces, ¿no? El orden social cristiano que imperaba hasta ese momento en nuestra civilización. Entonces, hay un diputado que define lo que es la revolución. Dice, la revolución no es ni un acto ni un hecho, es una doctrina social, una doctrina política que pretende fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre, en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios, que pone la soberanía de la razón humana en lugar de la ley divina. Esa es la revolución. El resto no es nada. Es una muy buena definición de lo que es la Revolución Francesa. Dar vuelta a todo, poner al hombre en el centro, poner al hombre como soberano, nada sobre él, y él define todo, él decide lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Entonces, esto claramente está en las antípodas de nuestra cosmovisión, está en las antípodas de la cosmovisión cristiana, ¿no? Esto es querer fundar un orden social sin Dios, donde la razón humana, como dice, se establezca como soberana, que no reconozca nada por sobre ella. Un excursus, dice el padre Mengel. Voy a poner acá porque... Al rechazar la necesidad de trabajar para la implantación de un orden social cristiano, los progresistas vense obligados a aceptar la ciudad laicista, esta, la que acaba de definir este diputado, lo que acabamos de leer. Liberal, socialista o comunista, la que sea, de la civilización moderna. Aquí radica el verdadero error y desviación del progresismo cristiano, en buscar la alianza de la Iglesia con el mundo moderno. Esto lo dice el padre Mengel, ¿no? Este es un excursus para mostrar qué tan opuesta es esta cosmovisión a la cosmovisión cristiana, ¿no? O sea, está en las antípodas de nuestra cosmovisión. La Revolución Francesa está exactamente al otro lado. Bueno, entonces, esta es la verdad. Una revolución que buscó derrumbar los altares y el trono, que impuso un régimen de terror, una revolución sanguinaria, terriblemente sanguinaria, que quiso borrar de la faz de la tierra
todo el antiguo régimen, de nuevo constituido por el trono y los altares. Como decíamos, implantó esta revolución un terror con estos comités revolucionarios, más allá de cualquier imaginación. El régimen de terror que instauró la Revolución Francesa fue una cosa que nunca antes se había visto. El nivel de violencia, de actitud sanguinaria hacia todo lo que fuese religión y el rey, ¿no? La monarquía, que era el rey era el vicario de Cristo en el orden temporal. Entonces había que destruir las dos cosas. Había que demoler el altar y demoler el trono. Entonces, decíamos, fue sanguinaria hasta el extremo, hasta lo inconcebible, la Revolución Francesa. Y de hecho, hasta ellos mismos, los mismos revolucionarios, fueron víctimas de la guillotina. Los girondinos y después también los más radicales como Danton, Robespierre, todos finalmente terminaron víctimas de la misma violencia, de la violencia de la revolución, ¿no? O sea, Danton fue guillotinado, Robespierre fue guillotinado. Masacres por todo el país y con sus diferentes nombres por la cantidad de muertos que hubo. Una persecución explícita hacia la Iglesia, con la Iglesia como el principal enemigo de la revolución. Las iglesias saqueadas, sacrilegios por doquier, con estas inscripciones, por ejemplo, ¿no? Templo de la razón y de la filosofía. Esto, las iglesias convertidas en eso, ¿no? Entonces el pueblo francés reconoce al ser supremo y la inmortalidad del alma. O sea, una nueva religión buscaron fundar. O sea, tomaron las iglesias, hicieron lo que quisieron y quisieron fundar una nueva religión, ¿no? Una religión natural, que rindiera culto al ser supremo, ¿no? Ese Dios etéreo. Esto hacían con las iglesias, con las que no demolieron, con las que no destruyeron. Las iglesias católicas convertidas en templos de la razón. Bien, decíamos de las masacres y de las matanzas de religiosos, de sacerdotes, obispos, todo lo que encontraban a su paso era víctima de la revolución. Gracias. Como decíamos, quisieron implantar una nueva religión, o sea, quisieron erradicar, quisieron borrar de la faz de la tierra a la religión católica. Y quisieron implantar esta nueva religión,
la religión del Ser Supremo, ¿no? Que lo que hacía era rendir culto a la diosa razón, con sus fiestas, con su liturgia, etc., ¿no? Una nueva religión. Quisieron barrer todo vestigio de cristianismo en la sociedad. Establecieron un nuevo calendario, ¿no? Entonces, ya no había una época cristiana, sino que era el año 1 de la Revolución, año 2, 3, 4 de la Revolución, con sus meses, con sus fiestas. De nuevo, una nueva religión. ¿Y cómo había empezado esto? Bueno, con la revolución en las mentes. Ahí empezó. Todo un trabajo previo de décadas que lo que hacía era socavar las mentes de las clases acomodadas. Vemos brevemente los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de toda esta guerra cultural que se dio, de esta revolución en las mentes? Bueno, el primer paso que se dio para preparar la Revolución Francesa fue la expulsión primero y luego la supresión de la Compañía de Jesús. Y otro antecedente donde la revolución abreva es la revolución norteamericana. Bien, entonces, esto lo vemos muy rápido, lo de la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús. Hubo un acuerdo, un conciliábulo entre los Borbones, era un asunto de familia, el odio a la Compañía de Jesús, que era el baluarte del catolicismo en toda Europa y también en esa época, también en América. Entonces, los Borbones estaban en Francia, en España, en Portugal, en Sicilia, Nápoles. Entonces, comenzaron expulsándolos de Portugal. Después vino España, siguió Francia y finalmente fue suprimida por el Papa Clemente XIV. Esto fue un golpe muy duro para la Iglesia porque los jesuitas tenían una actividad muy intensa en el campo cultural, en la educación, en las cortes, y todo esto desapareció y fue un antecedente, o sea, fue un primer paso que dio la masonería para la destrucción de la iglesia, ¿no? Entonces ellos comenzaron expulsando a los jesuitas para después hacer esto a escala de toda la iglesia. Bueno, en la Revolución norteamericana es un experimento masónico, ¿no? Lo que hacen ellos es, sobre una tabula rasa, fundan una nueva sociedad con todos estos principios vimos en ese párrafo de la definición de lo que es la revolución, ¿no? Una nación que no tiene nada antes, o sea, no hay nada, es un páramo, y se funda una nueva sociedad sobre estos principios, ¿no? Los principios de la razón soberana, que no acepta nada por sobre ella. Decíamos que hubo toda una preparación, una revolución en las mentes. Y esto fue llevado a cabo por la guerra cultural. También se la llama la guillotina de papel. O sea, a la guillotina real le precedió la guillotina de papel. ¿Qué es esto? Bueno, toda una serie de actividades que estos
estos intelectuales fueron desarrollando en las décadas previas a la Revolución, ¿no? Los así llamados filósofos. Entonces, estos filósofos librepensadores, muchos, la gran mayoría, odiaba a muerte a la Iglesia, como Voltaire, por ejemplo, ¿no? que decía que lo que había que hacer era destruir a la infame, ¿no? La infame es la Iglesia. Los salones, la opinión pública, la enciclopedia y, por supuesto, la masonería. Entonces, los filósofos con sus escritos venenosos, siempre atacando a la Iglesia, atacando la tradición. Los salones, esas reuniones que se daban, donde todas estas ideas disolventes se iban propagando, se iban distribuyendo. Bueno, la opinión pública con todos los escritos, como por ejemplo el Cándido de Voltaire, la enciclopedia dijimos también que es un intento, también un intento racionalista, o sea, donde la razón pretende como un cíclope, ¿no? Por eso es enciclopedia, ¿no? Del cíclops, el cíclope. Es un gigante que intenta abarcar todo. Eso es la enciclopedia. Entonces, una enciclopedia quiere tocar todos los temas, quiere hablar de todos los temas, quiere abarcarlo todo y no reconoce nada fuera de ella. Entonces, fue una obra que tuvo mucha influencia. Entonces, todo el saber humano se condensaba en la enciclopedia. Y fuera de ella no había nada, ¿no? Fuera de ese racionalismo, fuera de la razón humana, o por sobre la razón humana, no hay nada. Bien, bueno, de la masonería no vamos a decir mucho más, eran prácticamente todos masones. Esta es Lafayette, acá está la espada de él. Este es el general que participó luchó del lado de los rebeldes americanos contra Inglaterra en la Revolución Americana y después luchó en la Revolución, o sea, fue un revolucionario en la Revolución Francesa. Y como ven, no ocultaba su pertenencia a la masonería, ¿no? Lo llevaba estampado en su espada. Bueno, vamos a dedicarle un poco más de tiempo a un tema que es el de la epopeya de la Vendée. Entonces, hubo una contrarrevolución, hubo una reacción de parte del catolicismo. Y una de las más singulares reacciones contra la revolución fue la de la Vendée. Entonces, la Vendée es una región en el oeste de Francia, al sur del Loire. Ahora vamos a ver si tenemos algún mapa, ahora les muestro. Es una región que está contra el Atlántico. Entonces, al sur del Loire, sobre la costa del Atlántico. Ahí, en esa región, San Luis María Grimm de Montfort había desarrollado todo su apostolado. Las ciudades que él misionó, Rennes, Nantes, Angers, Poitiers, Lyon,
acabaron por ser las más cristianas de Francia, las que mejor conservaron la fe, aún en medio de las persecuciones. El principal enemigo de nuestros santos fueron los jansenistas, particularmente molestos por la devoción a la Virgen que San Luis María inculcaba con tanto fervor. Francia había conocido un largo tiempo de indiferencia en materia religiosa, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. No era que la religión estaba floreciendo en la época de la Revolución y en las décadas anteriores. No era así. Entonces, Francia había conocido un largo tiempo de indiferencia en materia religiosa, de modo que el terreno estaba preparado para la eclosión de las doctrinas jansenistas que restringían el uso de los sacramentos bajo pretexto de falsa humildad, ¿no? Los jansenistas eran rigoristas, entonces decían que uno no era digno de comulgar, entonces estaban contra la comunión frecuente, entre otras cosas, ¿no? Eran bajo pretexto de humildad, eran extremadamente rigoristas. A veces aquellos herejes juntaban gente para insultar y amenazar a San Luis María, pero cuando él le decían que tenía muchos enemigos, contestaba: yo no conozco otros que los que me halagan o hablan en mi favor. Mis verdaderos amigos son los que me dan pesadas cruces que llevar. Bueno, él era muy devoto del Sagrado Corazón, que es una devoción muy humana. Entonces, esta devoción al Sagrado Corazón fue muy importante para contrarrestar los efectos nocivos del jansenismo, que era tan rigorista y tan rígido. San Luis María Grignion de Montfort es uno de los precursores de la devoción al Sagrado Corazón. No parece casual el hecho de que 2 años después de su nacimiento, en 1675, Cristo se había revelado a Santa Margarita María, precisamente cuando los jansenistas se empeñaban por extinguir el impulso de los fieles hacia ese corazón que tanto había amado a los hombres. Nuestro apóstol, ardiente de amor a Dios, con su alma encendida en aquel horno ardiente de caridad, estimaba que dicha devoción constituía una de las mejores salvaguardias contra la frialdad disecante del espíritu jansenista. Bueno, este es un panegírico acerca de San Luis María. Después, si quieren, lo leemos, si hay tiempo. Entonces, ¿por qué hablamos de la figura de San Luis María? Porque él misionó en toda esta región de la Vendée, que terminó levantándose contra la revolución. Por eso lo nombramos, porque es una explicación de por qué se dio ahí ese levantamiento tan encarnizado contra la revolución. Bueno, hablemos de los prolegómenos del levantamiento de la Vendée. ¿Qué sucedía? Bueno, todas estas estos energúmenos de la revolución se reunían en la Asamblea Nacional, el Comité de Salud Pública o de Salvación Pública, iban tomando medidas contra el clero, contra la Iglesia, y esto iba tensando la situación cada vez más. Entonces, en noviembre de 1789, o sea, recuerden que esta misa que dijimos nosotros fue en mayo, ¿no? Lo que leímos al principio. Bueno, en noviembre de ese año, en noviembre de 1789, la Asamblea Nacional resolvió expropiar los bienes del clero.
la medida cayó muy mal en el pueblo católico de todo el país, no solo por lo que implicaba de despojo de la iglesia, sino también por el hecho de que dichos bienes fueron adquiridos por los banqueros de las ciudades, ¿no? Fueron a parar a la burguesía, no era para repartir en el pueblo. Un paso más dio la Asamblea cuando el 13 de febrero de 1790 procedió a la supresión de las órdenes religiosas y de los votos monásticos, en camino a la próxima promulgación de la Constitución Civil del Clero, ¿no? Como ven, la revolución era una revolución religiosa que apuntaba a destruir la religión católica. Un grupo de más de 100 sacerdotes de la diócesis de Nantes, Nantes está sobre este río que dijimos, el Loire. Entonces, está un poco hacia el norte de la Vendée, pero es de las ciudades más importantes de la región, y después va a aparecer en varios hechos. Entonces, este grupo de más de 100 sacerdotes elevaron su protesta a la Asamblea, donde se afirmaba que la constitución que les quería imponer, la constitución civil del clero, rompía el carácter jerárquico de la Iglesia, hacía de Francia una nación en rebeldía con el papado y sometía a la autoridad religiosa al poder civil. El Papa, de entonces, Pío VI, en marzo de 1791, sale en defensa del clero y dice: el efecto obligatorio de la Constitución decretada por la Asamblea es destruir la religión católica y con ella la obediencia debida a los reyes. Entonces, la situación va en aumento, la tensión va en aumento, y la persecución se hace cada vez más encarnizada. Dijimos que la Constitución Civil del Clero hacía que los sacerdotes juraran fidelidad a la República Francesa. Entonces, tenían que jurar la Constitución Civil del Clero. Entonces, unos lo hicieron y otros no. Unos fueron fieles a la Iglesia y otros no. Entonces, los juramentados eran los que juraban la Constitución y los refractarios los que permanecían fieles a la Iglesia. Entonces, acá en este mapa se ve el mapa de Francia, donde se ve las regiones con menor porcentaje de juramentados, que son estas, las más claras, y las más oscuras, donde más juramentados hay. Entonces, miren, esto es esto es Normandía, para que se ubiquen. Canal de la Mancha, la costa atlántica de Francia. Esto aproximadamente es la Vendée. O sea, ahí es donde se dio el menor porcentaje de sacerdotes juramentados. O al revés, donde la mayor parte de los sacerdotes permanecieron fieles a la Iglesia. No juraron la Constitución Civil del Clero y fueron llamados refractarios por la Revolución. Bien. Hay una causa inmediata del levantamiento que es la leva. Es una conscripción masiva de soldados, porque esto tal vez les suene familiar.
la Asamblea Nacional declara la patria en peligro. La patria está en peligro. Eso lo que da lugar es a una leva de nuevos batallones de voluntarios. Entonces, ¿qué hace el director del departamento de Deux-Sèvres, ahí, en la Vendée? Ordena a todos los municipios de la zona que confeccionen 2 listas de ciudadanos. Una con aquellos que aceptaban alistarse en estos nuevos batallones de voluntarios. Y otra con los que se rehusaban a hacerlo. Entonces, este es el antecedente inmediato del levantamiento de la Vendée. Porque, ¿para qué necesitaba la revolución nuevos soldados? Para exportar la revolución. Le habían declarado la guerra a Austria, una potencia católica, y necesitaban más soldados para llevar la revolución al resto de los países de Europa. Tal novedad causó un profundo malestar en la zona, provocando la primera explosión. Los jóvenes de 12 municipios, armados con guadañas y horquillas, se agruparon en Montcoutan y desde allí convocaron a todos los hombres para que se les juntaran en orden a manifestarse contra un gobierno despótico, el gobierno revolucionario, el gobierno de la República Francesa, al que se negaban a servir. Juntamente con ello pedían el restablecimiento del rey en su plena autoridad, como único medio de volver al orden tradicional y a la libertad religiosa. Entonces, la causa del levantamiento es por una cuestión religiosa. Luego se suma la fidelidad al rey. Entonces, va a ser por ambas cuestiones, pero en primer lugar por la cuestión religiosa. Entonces va a ser un levantamiento por los altares y por el trono. ¿Qué pasaba con el rey en ese momento? Bueno, Luis XVI había sido llevado a juicio, condenado y fue guillotinado el 21 de enero de 1793. La muerte del rey, escribe la marquesa de Bonchamp, era la mujer de uno de los generales de la Vendée. Entonces, la muerte del rey llevó a su colmo el dolor tan profundo y la indignación tan vehemente de la población de los campos. Se amaba al rey, se lo veneraba como a una persona sagrada. Al matarlo, la revolución había matado a su padre. Toda la Vendée se sumió en un silencio sagrado. Al mismo tiempo se operó una aproximación en los espíritus. La religión era perseguida. También lo era la monarquía. Y ello por parte de las mismas personas. O sea, los revolucionarios perseguían a la religión y perseguían a la monarquía. Hasta aquí el tema monárquico no había influido demasiado en los vendeanos. Pero desde ahora el pueblo se volvió ardientemente realista, y ello por ser previamente ardientemente católico. Hasta ese momento se había salido casi solamente por los fueros de Dios. En adelante se dirá Dios y el rey. Ahí está el emblema que se cosían los vendeanos. Dieu et le roi, Dios y el rey. Dios y el rey. Acá está Luis XVI guillotinado. Ahí está la cabeza expuesta salvajemente por estos energúmenos. Bien, la revolución sigue avanzando. El 6 de abril, Danton, que es uno de los que mencionamos,
creó el famoso Comité de Salvación Pública, que gobernaría Francia hasta 1794. Ya no es más la asamblea, es el comité el que concentra el poder. Pronto pasó a integrarlo Robespierre, el famoso Robespierre, quien instauraría el régimen del terror. La reacción vendeana se inscribe en este contexto sangriento. Es en este momento cuando se da el levantamiento. Está gobernando este sanguinario comité y la Vendée se levanta. Los vendeanos comprendieron muy bien que la convención, al querer enrolar nuevos conscriptos, no lo hacía simplemente porque tenían necesidad de soldados. Lo que principalmente se buscaba era que todo francés aceptase el yugo de la revolución, comulgase en la ideología de los jacobinos, pasando por el crisol de los ya concientizados ejércitos revolucionarios. Ello explica, y esto es interesante, que los que habían dado pruebas de patriotismo estuviesen exceptuados de la conscripción. Entonces, quien tenía un cargo público, quien había dado muestras de comulgar con la revolución, estaba exceptuado de integrar los nuevos batallones revolucionarios. Bien, este es uno de los generales vendeanos, Henri de la Rochaclaine. Excedidos por las medidas antirreligiosas de la revolución, violentados en sus almas, brutalizados en sus conciencias, las poblaciones de la futura Vendée militar, porque hay una Vendée que es la circunscripción, y después se forma una región más amplia que incluye parte de Bretaña, y eso es la Vendée militar. Entonces, las poblaciones de la futura Vendée militar rechazan la ideología revolucionaria y se rehúsan a asistir impotentes a la destrucción programada del orden social cristiano. Y cuando la campana de rebato suena en los campanarios de las 600 parroquias del sur del Loire, convocando a la Guerra Santa, a la última cruzada de la Francia cristiana, las poblaciones, y más particularmente los jóvenes, lanzan a la cara de la revolución el grito de San Pedro: non possumus, no podemos. Bien, para abreviar, era prácticamente imposible que los vendeanos triunfaran contra todo el poderío, toda la maquinaria de Francia, enfrentándolos, ¿no? El comité que mencionamos, el comité de salud pública, comenzó a mandar diferentes columnas hacia la región. Los ejércitos vendeanos en principio tuvieron un cierto éxito, pero después fueron sistemáticamente derrotados, y una vez que fueron derrotados comenzó la represalia, comenzaron las masacres, comenzaron las matanzas sistemáticas de toda la población. Había unas columnas, eran los azules, ¿no? Los soldados de la República eran llamados los azules. Había unas columnas que se llamaban las columnas infernales. Ellos mismos se llamaban las columnas infernales, que pasaban por toda la región arrasando lo que encontraran a su paso, quemando los poblados, las cosechas,
matando mujeres, niños, ancianos, lo que encontraran a su paso. La Vendée es el primer genocidio de la era moderna. La misión que tenían era aniquilar a toda la población. Hablamos del río Loire y de Nantes, esa ciudad que está ahí a orillas del río. Ahí hubo un revolucionario que, viendo que las cárceles estaban repletas y pensando, no sé, cuando decimos genocidio lo decimos en serio, no es una retórica, no es una hipérbole, no, es eso, era un genocidio. Entonces, él pensaba, Carrier pensaba cuál era la manera más eficiente de matar la mayor cantidad de gente posible con el menor costo. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió fue estos así llamados bautismos revolucionarios. Entonces, ponían a la gente en barcas en el río y hundían las barcas. Entonces, ponían a la gente, la sacaban de las cárceles donde los habían reunido, donde los habían asignado. Los hacían subir a estas barcas atados y después hundían las barcas para que toda esta gente se ahogara en el río. Aquí cayeron. Entonces, ahí esto está en una de las márgenes del río, durante el invierno de 1793 a 1794. Ahí dice, miles de personas de todos los orígenes, sacerdotes, religiosos, religiosas, agricultores, artesanos, comerciantes, más de 300 niños, mujeres, ancianos, todos pasaron por este, fueron ahogados en este río bautizado Torrente Revolucionario. Torrente Revolucionario. Fue un genocidio, o sea, no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Ahí está. Entonces lo subían a esas barcas, a lo que encontraban y los ahogaban. Y esa es una de las maneras que encontraron para matar de manera más eficiente. Pero hubo infinidad de masacres. Infinidad de masacres. No perdonaban a nadie. No hubo piedad con nadie. Por supuesto que todos los generales, los que sobrevivieron, la mayoría murieron. La Jacquelin, Charette y muchos otros. Algunos llegaron a ser apresados. Bueno, los que fueron apresados fueron fusilados sin más trámite. Fue una persecución sanguinaria, salvaje, hasta el final, destinada a borrar de la faz de la tierra a toda la población vendeana, al punto que finalmente le terminaron cambiando el nombre, ¿no? La Vendée vengée, la Vendée vengada. Bueno, ¿quieren que hablemos de algo en particular? ¿O alguna pregunta? ¿O que volvamos sobre un tema? Porque yo fui bastante rápido, temiendo que no iba a llegar a terminar. Bueno, igual llegué a la última. Bueno, empezamos de nuevo desde el principio. Pero decía lo de las matanzas. Sí. Y las fuerzas digo, porque hubo unidad de muerte.
Sí. Bueno, no terminaron de aniquilar a toda la población. Hay que recordar que desde 1789 hasta 1815, Francia estuvo en guerra. Entonces, lo que querían los revolucionarios era exportar la revolución. Y ustedes conocen toda la historia de las guerras napoleónicas y la conquista de España, de Italia, de Alemania, la campaña de Rusia. Entonces, no hubo tiempo de dedicarse sistemáticamente a arrasar completamente la región, pero en lo que pudieron, lo hicieron. Siento que el tema de la vendida un poco que se borró de la historia, porque es algo que no se cuenta. No. Yo me enteré este año. No se habla. No se habla. Hay un escritor francés que publicó su tesis doctoral sobre la Vendée y fue amenazado de muerte. Le dijeron que si publicaba esa tesis iba a perder sus puestos en la universidad, iba a ser un muerto civil. Y finalmente, bueno, él pudo publicarla, pero vive en el ostracismo. Sí, Francia es muy reacia a aceptar cualquier crítica a la revolución. ¿No? Es lo que vimos primero. Hay un mito de la revolución que es lo que nos trajo todo lo bueno que tenemos. Entonces, no se acepta esto, pero es un genocidio, no tiene otra denominación. No tiene otra denominación. El objetivo era eliminar a toda esa población. Completo un poco la pregunta de Cata. Creo que también no se conoce la historia de las cosas porque las reacciones inmediatas, por lo menos desde los intelectuales, de la filosofía, calculo que de otros intelectuales también, son todos, de algún modo, socialistas o comunistas. Fíjate que es contemporáneo en esto y se hizo famoso. El principio está Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, todos son famosos y intelectuales. Si no tenemos un neotomista famoso de esa época. Creo que también el intelectual católico casó mucho. Incluso hasta ahora, creo que faltan grandes pensadores, influencias importantes en la historia que hayan reivindigado a los católicos en ese momento. Entonces, las ideas que han corrido han sido las ideas de los revolucionarios marxistas. De por qué no se conoce la video, no más que a mí me llama la atención que justo la revolución la frena Rusia, y pasa Napoleón, y después también cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estuvieron también con Rusia, y ahora bueno, la revolución. Y creo que el padre Alfredo Sanz habla, no sé si tiene un par de charlas que habla sobre la revolución de Rusia. No sé si tiene mucho que ver con la charla, pero a mí me llama mucho la atención. Sí, él tiene libros escritos sobre la misión de Rusia en la historia. Sí.
A ver, esto de que Rusia haya frenado la revolución fue solo militarmente. Fue solo militarmente porque después las ideas de la revolución se impusieron. O sea, la revolución triunfó. Napoleón fue derrotado, pero la revolución triunfó. Y triunfó también en Rusia. Triunfó también en Rusia. ¿No? Y la revolución soviética es hija de la revolución francesa. Tengo una duda. Entonces, en la Vendée, digamos, hubo esta reacción militar, ¿no? Hubo una sucesión de caudillos. De generales, sí. Sí. Los generales elegían de qué manera. Era los elegían los campesinos. Es que necesitaban. A ver, ¿cuál era la función de los nobles o la función de la nobleza en ese momento? Bueno, eran, en su inmensa mayoría eran militares. Entonces, los campesinos sin ningún tipo de instrucción militar iban a buscar a los nobles para que los dirigieran, para que fueran sus generales, ¿no? Entonces, a lo largo de las campañas fueron apareciendo estos diferentes generales que eran improvisados. Uno era teniente de la Marina y lo iban a buscar a la casa y decían, no, pero ustedes están locos, nos van a masacrar a todos. Bueno, pero lo necesitamos y queremos que usted sea nuestro general. Bueno, finalmente aceptaban, sabían que iban a morir y finalmente murieron todos, ¿no? Los que no murieron en combate fueron apresados y fueron fusilados. Pero fue fue un levantamiento popular. Fue la gente la que se levantó contra esto, ¿no? Como dijimos, el antecedente inmediato, o sea, la mecha que encendió la pólvora es la leva. O sea, cuando van los funcionarios de la República a conscribir, ¿no? Hacen la conscripción de soldados para estos nuevos batallones, y ahí es la gente la que reacciona, viendo todo lo que ya venía pasando, ¿no? Lo que mencionábamos de la supresión de las órdenes religiosas, la constitución civil del clero, los sacerdotes juramentados, viendo todo esto que les estaban demoliendo su mundo, su Francia, se levantan, ¿no? Dicen, basta, esto no. Nosotros no vamos a hacer la carne de cañón de la revolución, ir a pelear contra Austria, una potencia católica, contra España. No lo vamos a hacer. Y entonces empezaron a buscar quién los dirigiera, quién los organizara. Y bueno, fueron a los que tenían experiencia militar, que eran los nobles. Pero no hubo un plan sistemático. Entonces, había diferentes ejércitos y uno estaba comandado por Jaret, el otro por la Roya-Quelén, del B y así. Pero no había digamos, una pirámide organizacional del ejército vendeano, ¿no? O sea, surgió todo espontáneamente. Es un levantamiento popular, esencialmente popular. La gente se levantó. Tengo una pregunta, aparte muy amplia y difícil de responder, pero ¿cómo la revolución se planeó también en todos los aspectos? O sea, contempló, digamos, todos los aspectos, hasta cambiar la bandera de Francia, el tema de la religión, del rey, del enciclopedismo, y cómo es que
claramente es hegemonía con el fondo, pero ¿cómo fue que se logró todo eso, digamos? Porque uno estudia, hay varios pensadores de la revolución, pero no se entiende cómo se llegó a dar tan perfecto sistemáticamente. Bueno, a ver, hay mucho mérito de parte de ellos, o sea, de haberse dedicado a impulsar, a llevar adelante la revolución, y organización y mucho de planificación y de tiempo dedicado a la revolución, y de parte católica hubo, hubo gente que no estuvo a la altura. Porque yo lo pienso, O sea, son las dos cosas. Yo pienso desde nuestro punto de vista, o sea, es como que ahora pensemos, cambiemos la democracia. Me parece imposible cambiar. Es un proceso, o sea, llevó muchos años, pero lo hicieron con constancia, con dedicación, con esfuerzo, y finalmente terminaron triunfando. Y de nuevo, del lado católico hubo mucha defección, y no hubo virtud, y, y no se estuvo a la altura de las circunstancias. También no es comparable pensar, por ejemplo, lo que sería cambiar con la democracia hoy acá y lo que fue la revolución francesa, porque los objetivos son diferentes. Yo hice un momento así muy bien, al tema de la masonería involucrada. Y el objetivo clave era la función de la ortodoxia en la fe. Porque fíjate, lo consideraba él, lo decía buenísimo, por uno de los seguros, hablaba de que no tenemos riesgos de revoluciones, como la revolución francesa. Porque la revolución francesa se sacó la fe de verdad. Hoy en día no tenemos fe de verdad en ningún lado. La fe es un chiste. Lo que se predica en el mundo es una cosa, ¿no? Entonces, es mucho más dañino para la iglesia dejar que se predique, que se haga cualquier cosa, que hacer de una revolución. Entonces, es impensado hoy en día una revolución como la Argentina, porque no digo armada, digo primado, pero digo querer cambiar el orden social que vuelva a ser cristiano. No es el miedo del orden. No, pues sí. Como tenemos preguntas, le damos una pregunta.